Recordemos lo que implica esta competencia y las capacidades que moviliza. ¿En qué situaciones podemos cuantificar y operar con estas cuantificaciones realizadas? ¿Qué situaciones imaginas para movilizar esta competencia? En esta competencia, el estudiante comprende situaciones a partir de las cantidades que se encuentran en ellas, expresándolas de forma precisa o estimada y generando nuevas cantidades. Recordemos qué capacidades implica la competencia. Traduce cantidades a expresiones numéricas. Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Sigamos avanzando. Da. Recordemos las capacidades de la competencia. Resuelve problemas de cantidad con la siguiente actividad. Lee y resuelve rápidamente cada pregunta. Luego, asocia cada pregunta ítem con la capacidad que le corresponda. Para ello, arrastra los números que están junto a las capacidades y ubícalos en los círculos de las preguntas ítems. La resolución de actividades, preguntas o ítems movilizan diferentes capacidades como se muestra en la pantalla. Pero en este caso, hay una que predomina o es el centro de ella. Identificar las capacidades que se movilizan en una actividad y la que predomina será de mucha utilidad para seleccionar las actividades en las clases o en la evaluación. Da clic en Siguiente. Recordemos rápidamente los contextos para poder identificarlos en las tareas, actividades, ítems que resuelven los estudiantes. En las tareas, actividades, ítems que se proponen a los estudiantes, los contextos aluden a las condiciones que determinan la situación o la actividad propuesta a los estudiantes. Tomando en cuenta el tipo de conexiones o no con objetos o fenómenos de la realidad, los contextos matemáticos pueden ser de dos tipos. Intramatemático se desarrolla exclusiva o principalmente en el plano de objetos, conceptos y procedimientos matemáticos abstractos. Las tareas presentadas parten de un estado inicial puramente matemático. Extramatemático alude a objetos y situaciones simuladas de la realidad, por lo que es una tarea en un entorno que puede ser personal, familiar o comunal. Observa los ítems que ya has resuelto en una actividad anterior.
En la construcción del número racional hay muchas ideas, procedimientos y experiencias que el estudiante va adquiriendo a lo largo de su escolaridad. Podemos tener en cuenta las imágenes mentales que el estudiante ha construido y en base a ello distinguiremos las siguientes representaciones. Estas pueden ser pictóricas o con objetos reales, gráfica, en la recta numérica, como punto o como segmento, en el plano, como relación entre áreas de superficies, etc. Verbal, ejemplo, 2 de cada 3. Simbólica, fracción, decimal. A lo largo de las actividades planteadas, podemos promover el distinto uso de estas representaciones, de tal forma que los estudiantes desarrollen flexibilidad en el uso de ellas. Otro aspecto que podemos tener en cuenta en la construcción del número racional se orienta a la noción de fracción y los significados que ésta asume, que lo revisaremos en profundidad más adelante. Entre estos significados tenemos parte, todo, medida, cociente, razón, operador multiplicativo, definición del número racional. Un tercer aspecto es el que se refiere a los usos de los números racionales a lo largo de la escolaridad. Tener en cuenta este aspecto no permite reconocer las diversas oportunidades en que este conocimiento puede ser movilizado y enriquecido mediante diversas experiencias. Distinguimos oportunidades cuando se emplean los números racionales para expresar comparaciones, operaciones, razones y proporciones, probabilidades, razones trigonométricas, fracciones algebraicas, factor de conversión. Finalmente, un aspecto al que debemos estar atentos en las clases son las creencias que los estudiantes tienen en relación a los números racionales. Las creencias son un conocimiento subjetivo construido por la experiencia, la observación directa o la información recibida. Están relacionadas con las actividades matemáticas que ha realizado el estudiante, la forma como se piensa acerca de estas, los sujetos que la hacen y la enseñanza-aprendizaje. Como docentes, debemos estar atentos a las creencias que tienen nuestros estudiantes. Algunos ejemplos de creencias de los estudiantes son: el todo no se representa mediante un número. Cada fracción está formada por dos números naturales independientes entre sí. En toda fracción, el numerador es menor que el denominador. Los enteros no son números racionales. Los cálculos se hacen igual que con los números naturales. Profundizamos en los conocimientos atendiendo a los significados de la fracción a lo largo de la escolaridad. Recordemos que si alguno no ha sido adecuadamente desarrollado, siempre es posible actualizarlo y reconstruirlo en las variadas experiencias a lo largo de la escolaridad. Los significados de la fracción se pueden ir ampliando a lo largo de la escolaridad. Entre estos significados están las mostradas en la pirámide. Mientras más arriba se encuentra un significado, mayor es el nivel de abstracción que tiene. Por ello, su tratamiento corresponde a grados posteriores en la escolaridad. Esta construcción se inicia en primaria y se extiende hasta la secundaria. A continuación, desarrollaremos cada uno de estos significados. La fracción puede ser entendida en diversos significados. Revisaremos dos significados. Como vimos, desde el problema inicial en el que se reflexionó sobre el uso del agua en una ciudad, notamos que se emplearon números racionales, y en algún caso su expresión como fracción en el significado parte todo. Este significado, fracción como parte todo, se presenta cuando un todo, denominado también unidad, es dividido en partes equivalentes, para luego establecer una relación entre las partes seleccionadas y el número total de partes que conforman el todo. Ahora, ¿cómo encontramos este significado en una situación más cercana a lo real? Imaginemos una situación. Recordemos tal vez lo anotado en la situación inicial. Identifiquemos allí en qué parte del problema hay una relación parte-todo. Revisemos este significado en cantidades continuas y discretas. Desarrollemos un ejemplo para una cantidad continua. Jaime comió 3 partes de las 5 en la que estaba dividida la barra de chocolate. Grafiquemos esta situación.
El rectángulo representa una barra de chocolate que ha sido dividida en 5 partes iguales, de las cuales 3 partes ya comió Jaime. Eso lo representaremos eliminando el color marrón en esas partes comidas, como si las partes estuvieran transparentes. Ahora, podemos ver con claridad que Jaime comió 3/5 de la barra de chocolate, es decir, Jaime comió 3 de los 5 pedazos que tenía el chocolate. Podemos ver un caso similar para una cantidad discreta. Observa la siguiente fuente de galletas. Nos preguntan, ¿qué parte de la cantidad de galletas que hay en la fuente son de chocolate? Observemos el gráfico. Se observa que 3 galletas de las 5 que están en la fuente son de chocolate. Ahora, podemos observar con mayor claridad que toda la bandeja la podemos considerar como si tuviera 5 partes o galletas y de ellas 3 son las de chocolate, por lo que decimos que las galletas de chocolate son los 3/5 del total de galletas que hay en la fuente. La fracción adquiere este significado en situaciones en las cuales se debe repartir equitativamente una cantidad. Esta cantidad puede ser continua o discreta. Veamos un ejemplo aplicado a la cantidad continua. Se repartirá por igual 5 metros de cable entre 4 personas. Marcaremos los 5 metros. Asignamos un metro a cada persona. Nos queda un metro por repartir. Lo repartimos entre 4, una parte para cada persona. Por lo tanto, cada persona recibirá 1/4 metros de cable. Veamos otro ejemplo aplicado a una cantidad discreta. Se repartirá por igual las 5 naranjas entre 4 estudiantes. Asignamos una naranja a cada persona. La naranja que queda por repartir la dividimos en 4 partes iguales, una parte para cada persona. Por lo tanto, cada estudiante recibirá 1/4 de naranja. Fracción como medida. La fracción adquiere este significado en situaciones en las que se debe medir una cantidad respecto de otra, llamada unidad de medida. Esta cantidad puede ser continua o discreta. Veamos un ejemplo aplicado a una cantidad continua. ¿Cuántas regletas B mide la regleta A? Para medir la longitud de la regleta A, tomamos como unidad de medida la regleta B. Como debemos medir, comparamos ambas regletas, sabiendo que usamos la regleta B como unidad de medida. Esto significa que acomodaremos la regleta B para que coincida con el inicio de la regleta A. Así podemos medir. Vemos que la regleta A mide una regleta B y un poco más. En este caso, ambas regletas están divididas en rectángulos del mismo tamaño. Observamos que en la regleta B hay 4 rectángulos idénticos. Cada uno es 1/4 de la regleta B. Además, observamos que la regleta A tiene uno de esos rectángulos más que la regleta B. Como cada rectángulo era 1/4 de la regleta B, ahora podemos decir que la regleta A es 5/4 de la regleta de B. O también podemos decir que la regleta A es 1/4 de la regleta B. Podemos ver otro ejemplo con una cantidad discreta. Se quiere medir la capacidad de un envase A tomando como unidad de medida un envase B. Buscamos identificar en el envase A lo que tiene el envase B, 4 pelotas. Podemos decir que el envase B tiene 4 partes, es decir, cada parte es una pelota. Por lo tanto, cada pelota es 1/4 del envase B. Luego, podemos decir que el envase A tiene 5 pelotas, o 5/4 de B. O también podemos decir que en el envase A es 1/4 del envase B.
Fracción como operador. La fracción adquiere este significado en situaciones en las cuales se transforma una cantidad original en otra cantidad. Detengámonos un momento y describamos este significado que es uno de los más trabajados. Tomemos nota. ¿Cómo se obtiene una cantidad a partir de otra? La fracción adquiere este significado en situaciones en las cuales se tiene que comparar dos cantidades. En este momento, podemos revisar el problema inicial en el que se reflexionó sobre el uso del agua en una ciudad. Notamos que se emplearon números racionales, y en algún caso su expresión como fracción en el significado como razón. Pero ahora veamos. ¿Podemos encontrar este significado en una situación más cercana a lo real? Pensemos en alguna situación. Revisemos lo notado en la situación inicial. Identifiquemos allí en qué parte del problema hay una fracción o expresión en su significado como razón. Podemos emplear las fracciones para describir una caja de chocolates, donde siempre colocan 3 chocolates de fresa por cada 5 chocolates de coco. De esa forma podríamos saber cómo será una caja de chocolate con una variedad de cantidades. La imagen nos muestra un biberón. ¿Qué podría ocurrir? Pepe vierte 90 mililitros de leche evaporada en un biberón. Luego lo mezcla con 150 mililitros de agua. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de leche evaporada y la cantidad de agua que hay en ese biberón? En este caso, vemos la fracción en su significado de razón en una cantidad continua. Como observamos, se forma una fracción con la cantidad de leche evaporada y la cantidad de agua, y respetando esa fracción como comparación como razón, se puede preparar distinta cantidad de biberones. Veamos ahora una situación similar, pero donde podamos identificar este significado de razón en una cantidad discreta. En un bus viajan 9 niñas y 15 niños. ¿Cuál es la relación que existe entre la cantidad de niñas y la cantidad de niños que viajan en este bus? Establecemos esta relación comparando la cantidad de niñas y de niños que viajan en el bus de la siguiente manera. Formamos una fracción entre niñas y niños, 9 quinceavos, que luego podemos simplificarlo en 3 quintos. Finalmente, podemos decir que por cada 3 niñas hay 5 niños o que la relación es de 3 a 5. ¿Qué comparaciones podríamos realizar en cada una de las situaciones presentadas? Se puede representar la fracción como razón. Podemos ver una posible comparación en esta diapositiva. En cada caso, la razón es de 5 a 4. Debemos tener en cuenta que se podría comparar cada caso con una fracción inversa, es decir, con la fracción 4 quintos, donde la razón sería de 4 a 5. Ponemos a prueba lo que hemos revisado hasta el momento. Mostramos ítems de las evaluaciones del logro de aprendizaje y luego de leerlos y resolverlos, identificamos la capacidad que prioritariamente moviliza, el conocimiento predominante y el contexto que cada ítem involucra.